Mi mujer se bajó del coche de otro tío a las 7:15 de la mañana. Ni me saludó. Ni una mirada. Bajó con el pelo recogido en una coleta chapucera, la chaqueta en la mano y esa cara de cansancio que solo he visto después de una noche que no pasaba conmigo. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que entró en casa como si nada. Me dio los buenos días mientras pasaba por delante del salón y se fue directa a la cocina a prepararse un café, como si viniera del gimnasio o de trabajar. Yo ya estaba vestido para ir a currar, pero no me moví del sofá. Me quedé ahí, quieto, observando por la ventana cómo ese coche gris se alejaba calle abajo. No lo reconocía. No era de nadie de la familia, ni de sus amigas, ni del hospital. Y no era un Uber. Me fijé bien. ¿Sabes esa sensación cuando todo en tu cuerpo te grita que algo no cuadra? Pues eso. Sentí un cosquilleo en el estómago, pero no de nervios. Era más como si todo lo que tenía dentro se hubiese congelado de golpe. Aún así, me levanté, entré a la cocina y le pregunté sin rodeos, ¿quién te ha traído? Ella se giró como si la pregunta le hubiera molestado. Una compañera del hospital, respondió, como quien dice que ha comprado pan. Mentira. Clara no tiene compañeras que conduzcan un coche gris con cristales tintados. Y si las tuviera, al menos me habría dicho algo la noche anterior. Pero no, nada. Ni mensaje, ni llamada. Solo un duermo en el hospital, tengo guardia doble. Eso me dijo. Y yo, imbécil de mí, lo creí. Porque confío. O confiaba. No dije nada más. Me tragué la sospecha y me fui a trabajar como si no hubiera pasado nada. Pero todo el día estuve dándole vueltas. Me costó concentrarme. El ruido de las teclas en la oficina me sacaba de quicio. No podía dejar de pensar en la imagen de mi mujer bajándose de ese coche, sin siquiera mirar hacia la casa. Por la tarde, cuando volví, ella ya estaba en casa. Actuaba normal. Demasiado normal. Como si intentara que no notara algo. Cenamos con los niños, hablamos de cosas tontas, y al final del día, cuando ya estábamos en la cama, le pregunté otra vez, ¿seguro que era una compañera? Se giró, me miró a los ojos y soltó un sí seco, sin pestañear. Yo también la miré. Más que nada porque sabía que me estaba mintiendo, pero quería ver si al menos tenía el valor de mantener la mirada. Lo tuvo. Eso me jodió más. A partir de ahí, las cosas cambiaron, aunque nadie lo diría desde fuera. No me puse paranoico, ni le espié el móvil, ni monté un drama. Lo que hice fue observar. Porque cuando algo no encaja, el silencio dice más que cualquier mensaje. Y Clara, desde esa mañana, era otra. Su forma de mirarme, la manera en que evitaba el contacto físico, como se iba a dormir antes que yo. Todo eso, antes, no pasaba. Durante los siguientes días, empecé a levantarme más temprano. No por trabajo. Por estrategia. Me quedaba en la cocina con un café, fingiendo mirar el móvil, pero en realidad esperando a ver si ese coche gris volvía. Y volvió. El jueves siguiente. Mismo coche, misma hora. Pero esta vez no la dejó en la puerta. La dejó en la esquina, y ella caminó sola los últimos metros. Se arregló el pelo antes de llegar. Se miró en el reflejo de una ventana. Eso me mató. Ya no era una sospecha. Era una certeza. Esa segunda vez que vi el coche fue peor que la primera. Porque ya no era una duda, ni una paranoia de las que uno se inventa cuando no duerme bien o se le mete una tontería en la cabeza. Esta vez ya no había margen para excusas, no existía explicación que encajara. Y el gesto que hizo Clara al arreglarse el pelo antes de entrar me dejó claro que no venía de una guardia de 12 horas ni de tomar un café con una compañera. Venía de estar con alguien.
No necesitaba verla besarse con nadie, no necesitaba fotos, no necesitaba que un vecino me diera el soplo. Con eso bastaba. Volví a casa como si nada, la saludé normal, me tomé el café en silencio mientras los críos desayunaban y ella hablaba de lo cargada que venía la semana. No la miré a los ojos. No podía. Me daba asco. Esa noche, después de cenar, me quedé en el sofá viendo un programa sin prestarle atención, solo para evitar ir a la habitación. Clara dijo que estaba cansada y se fue a dormir temprano. Me quedé solo con la tele de fondo y los pensamientos como un enjambre. No sabía si pegarle una patada a todo, si enfrentarla ya, si decirle que lo sabía y que me lo contara todo o si esperar a ver hasta dónde llegaba. Tenía miedo de la respuesta. Porque una cosa es sospechar y otra muy distinta es que te lo diga con palabras. Es como si te escupieran en la cara y encima te pidieran comprensión. En algún punto de la madrugada me levanté y me fui al cuarto. Ella dormía de espaldas, como si no pasara nada. Como si no hubiera cruzado una línea que no se cruza. Me metí en la cama sin tocarla, sin decir una palabra. Dormí mal. Pasaron 2 días en los que no volvió a aparecer el coche, pero eso no significaba nada. Podía haber dormido en casa de alguien o haber buscado otra forma de llegar sin que yo me enterara. Pero ya no era el coche lo importante. Era ella. Sus movimientos, su actitud, su forma de hablarme como si fuera un conocido y no su marido. Empecé a fijarme más. Ya no me besaba antes de salir. Ya no me tocaba. Ya no me preguntaba cómo me había ido el día. Todo era mecánico, automático. Y lo más grave, parecía estar de buen humor. Pero no conmigo, sino en general. Como si llevara una doble vida y la parte buena estuviera ocurriendo lejos de mí. En casa, simplemente cumplía con lo justo. Sonreía a los niños, los ayudaba con los deberes, cocinaba alguna noche, y se reía sola mientras miraba el móvil. Pero a mí me trataba como si fuera un compañero de piso. El viernes, sin decirme nada, volvió a salir. Esta vez dijo que iba al cine con unas amigas. No pregunté cuáles. No me salía a fingir interés. Me limité a asentir, y le dije que pasara buena noche. Cuando se fue, cogí el coche y la seguí. No estaba seguro de hacerlo hasta que lo hice. La seguí hasta las afueras, hasta una zona donde hay un polígono con bares y garitos escondidos. Aparcó delante de una cafetería y se bajó. No pasó ni un minuto y apareció él. Un tío alto, de unos 30 y tantos, con barba arreglada y esa forma de vestir que parece casual pero no lo es. Se saludaron con un beso que no era de amigos ni de compañeros de trabajo. Un beso directo, natural, de quien ya no necesita disimular porque piensa que nadie los ve. Se metieron dentro del local. Yo me quedé en el coche. Me temblaban las manos. No sabía qué hacer. Parte de mí quería entrar y reventar la escena, parte de mí quería grabarlo todo, mandárselo a su madre, a sus amigas, a sus compañeras de trabajo. Pero no hice nada. Me quedé ahí, mirando el volante, como un imbécil. Después de unos 20 minutos, salieron. Él la abrazaba por la cintura. Subieron al coche de él y se marcharon. No lo seguí. Ya no hacía falta. La traición ya estaba confirmada, documentada, sellada. Volví a casa con un vacío en el pecho que no se lo deseo a nadie. Me senté en la cocina con la luz apagada y me quedé ahí, horas, sin pensar en nada concreto, solo dejándome estar. Clara llegó cerca de las 3 de la mañana. Escuché cómo metía la llave despacio, como si no quisiera despertar a nadie. Caminó descalza por el pasillo y se metió en la habitación. No me dijo nada. Al día siguiente, el sábado, se despertó antes que yo y ya tenía hecho el desayuno cuando bajé. Me saludó con un tono exageradamente alegre,
Me preguntó si quería café, si dormí bien, si íbamos a hacer algo con los niños. La miré y no le respondí. Ella siguió como si nada. Durante todo el fin de semana, actuó como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera estado con otro tipo la noche anterior. Y eso fue lo que me terminó de romper. El domingo por la tarde, mientras los niños estaban en casa de mis suegros, le dije que teníamos que hablar. Nos sentamos en la cocina. Ella intentó mantener la sonrisa al principio, pero se le fue borrando poco a poco. Le pregunté directamente desde cuando me estaba mintiendo. Al principio negó. Puso esa cara de no sé de qué hablas. Le dije que la había visto. Que la había seguido. Que no había ninguna guardia, ningún cine, ninguna compañera. Solo él. No gritó. No lloró. No intentó justificarlo. Solo dijo no quería que te enteraras así. Eso fue todo. Ni una disculpa. Ni una explicación. Ni siquiera un lo siento. Lo único que me dijo, con la cara más fría que he visto en mi vida, fue, no sé cómo hemos llegado a esto, pero ya no me siento bien contigo. Como si fuera culpa mía. Como si yo me hubiera imaginado todo lo demás. Me levanté sin decir nada más. Me encerré en el baño, me miré al espejo y tuve que agarrarme al lavamanos porque sentí que me iba a caer. Estuve así varios minutos. Luego salí, le dije que me iba a dar una vuelta, y me fui. No cogí el coche. Caminé sin rumbo, solo para alejarme de esa casa, de ella, de todo. Esa noche dormí en el sofá. Ella no volvió a decirme nada. Y al día siguiente, empezaría mi plan. La mañana siguiente fue la más larga de mi vida, y eso que no pasó nada fuera de lo común. Ella se levantó temprano, se duchó, preparó el desayuno como si la noche anterior no hubiera existido y se fue al trabajo sin mirar atrás. Ni una palabra, ni un gesto, ni una señal de que pensara en lo que habíamos hablado. Me dejó allí, sentado frente al café, con la sensación de estar viviendo en una casa que ya no era mía. No me importaba si llegaba tarde al trabajo, no podía moverme. Tenía la cabeza llena de escenas mezcladas, el coche gris, los besos en la cafetería, su voz tranquila diciendo no quería que te enteraras así. Era tan absurdo todo que llegué a pensar que tal vez ella esperaba que no reaccionara, que hiciera como si nada, que aceptara vivir con la mentira solo para que no se desmoronara el teatro. Y lo peor era que una parte de mí entendía que mucha gente lo haría. Fingir, seguir, callarse. Pero no yo. Pasé el día entero dándole vueltas a lo que haría. Tenía rabia, pero también un tipo de calma extraña, como si todo estuviera decidido sin que yo tuviera que pensarlo demasiado. Cuando salí de la gestoría por la tarde, no fui directo a casa. Paré en el aparcamiento del supermercado y me quedé dentro del coche. La vi llegar una hora después en su coche, sola, como si la rutina no hubiera cambiado. Me quedé ahí observando cómo bajaba con una bolsa pequeña de compra y saludaba a una vecina. Parecía tan normal, tan segura, que por un momento me dio la impresión de que no se arrepentía de nada. Esperé unos minutos y entré yo también. Me recibió con una sonrisa como si fuera cualquier lunes. Me preguntó si quería cenar tortilla o pasta. No respondí. Fui directo al salón, apagué la tele que los niños habían dejado encendida y la llamé. Clara, siéntate. Se quedó quieta con la espátula en la mano. ¿Qué pasa ahora, Javier? Dijo con un tono cansado, como si le molestara que volviera a sacar el tema. Pasa que no pienso seguir haciendo el papel de idiota. Ya sé lo que haces, con quién lo haces y desde cuándo. Lo único que quiero ahora es que me digas la verdad. Toda. Ella suspiró, dejó la espátula en la encimera y se sentó frente a mí. Tardó un rato en hablar. No lloraba, no temblaba, no parecía nerviosa.
Simplemente estaba fría. Si lo que quieres es una confesión, la tienes. Te he sido infiel. No te lo voy a negar. Pero esto no empezó ayer, Javier. Hace tiempo que esto entre nosotros no funcionaba, y lo sabes. Lo dijo como quien firma un recibo. No me vengas con eso de no funcionaba. No funcionaba para ti, porque tú ya estabas con otro. ¿Desde cuándo, Clara? Unos meses. No te voy a dar fechas exactas, porque no quiero discutir detalle por detalle. Dime el nombre. Raúl. Trabaja en urgencias. Lo dijo sin dudar, sin titubear. Lo tenía bien asumido, como si hablara de un cambio de turno. No me dio tiempo ni a reaccionar. Continuó. No era algo planeado. Empezamos a hablar, coincidíamos en turnos, nos entendíamos. No busqué nada, pero pasó. Y decidiste seguir, supongo. Sí. ¿Y piensas seguir también ahora? Tardó en responder. Se cruzó de brazos, lo pensó unos segundos, y luego asintió. Sí. No pienso dejarlo, al menos de momento. Ahí sentí algo que no sabría describir bien, una mezcla entre rabia y una especie de lucidez repentina. No grité, no tiré nada, pero dentro de mí todo estaba estallando. Me levanté, di un paso hacia la ventana y volví a hablar sin mirarla. Entonces lo que me estás diciendo es que no te arrepientes, que no sientes nada por lo que has hecho, que simplemente has decidido que yo soy el que sobra. No he dicho eso. Pero tampoco pienso fingir. No puedo seguir contigo como si nada hubiera pasado, y tampoco puedo obligarme a sentir lo mismo que antes. Podrías haberlo dicho antes de meterte con otro. No me habrías escuchado. Claro, la culpa también es mía. Muy cómodo eso. Ella se levantó, cogió un vaso de agua y bebió sin decir nada. Yo la miré y en ese momento supe que la conversación ya no tenía sentido. Había pasado de ser mi mujer a ser una desconocida que hablaba con un tono calculado, como si llevara semanas ensayando lo que iba a decirme. ¿Y los niños? Pregunté al final. Los niños no tienen por qué enterarse de los detalles. No pienso hablarles de esto. Pues lo haré yo, porque no voy a vivir bajo el mismo techo fingiendo que todo está bien. Haz lo que quieras, contestó mientras dejaba el vaso en la encimera. Pero no voy a dejar mi casa. Tu casa no. Es nuestra casa, y la vas a dejar si yo decido que no quiero verte aquí. No te pongas en ese plan, Javier. No te va a llevar a nada bueno. Esa última frase fue la chispa. Me giré y la enfrenté cara a cara. ¿A nada bueno? ¿Tú sabes lo que acabas de hacerme? Has destrozado una familia y encima me hablas como si fuera un crío que tiene que portarse bien. ¿No te das cuenta de que todo lo que había entre nosotros ya no existe? Y ni siquiera parece que te importe. Por primera vez bajó la mirada. Pero no por culpa, sino por aburrimiento. Se cruzó de brazos otra vez y dijo algo que todavía me suena cada vez que lo recuerdo. No me arrepiento de haber buscado algo que tú ya no me dabas. No pienso pedirte perdón por sentirme viva. Tuve que morderme la lengua para no soltar una barbaridad. Me di media vuelta y salí del salón. Cerré la puerta de un portazo. Subí las escaleras y me encerré en la habitación. Estuve allí sin hacer nada, solo escuchando mis propios pasos de un lado a otro. Sentía el cuerpo tenso, los dientes apretados, la mandíbula doliendo. No podía quedarme quieto. En algún momento bajé otra vez, pero ella ya se había ido. Dejó una nota en la mesa. Voy a dormir en casa de una compañera. No me esperes. No la esperé. Esa noche planeé lo que haría. No era un plan impulsivo. No iba a pegar gritos ni destruir nada. No iba a humillarme ni a pedir explicaciones que no necesitaba.
Lo que iba a hacer era devolverle el golpe, pero de una forma que sintiera de verdad. No con violencia, sino con inteligencia. Durante los días siguientes, fingí normalidad. La saludaba por los niños, mantenía las rutinas, sonreía cuando era necesario. Ella, por su parte, actuaba igual, pero pasaba más tiempo fuera. Llegaba tarde, inventaba guardias, evitaba el contacto físico. No era necesario decir nada. Los dos sabíamos que el matrimonio estaba muerto, solo que ella todavía no había entendido que las consecuencias iban a llegar. Mientras ella se perdía en sus excusas, yo empecé a preparar mi venganza. Empecé revisando cuentas, papeles, contratos. Todo lo que teníamos en común. Ella siempre fue descuidada con el dinero, y yo siempre fui quien lo organizaba. En esos días, revisé cada cuenta bancaria, cada movimiento, cada factura. Tenía que asegurarme de que, cuando llegara el momento, no pudiera quedarse con nada que no le correspondiera. También hablé con un abogado, sin que lo supiera, y le conté lo básico. No me hizo falta mencionar el nombre del amante. Solo quería saber qué opciones tenía para quedarme con la casa y la custodia. El abogado me escuchó y me dijo que la clave estaba en las pruebas. Y ahí empecé a actuar en serio. No quería cámaras, ni detectives. Quería algo simple, pero efectivo. Así que el viernes, cuando dijo que tenía turno de noche, la dejé ir tranquila. Esperé 2 horas y salí detrás con el coche. La seguí hasta un pequeño hotel de carretera, uno de esos discretos, con las luces apagadas y sin recepción visible. Aparqué a unos metros, apagué el motor y observé. A los 10 minutos apareció el coche gris. Ella bajó, él también. Se saludaron y entraron. No hizo falta más. Esperé 15 minutos y me acerqué. Pedí una habitación justo al lado de la suya, con una excusa rápida sobre que mi coche se había averiado. El recepcionista ni me miró. 1 hora después, cuando el silencio llenó el pasillo, acerqué el móvil a la puerta. No necesitaba ver nada, solo grabar lo suficiente para dejar constancia. Sonidos, risas, voces. Todo quedó registrado. Cuando terminé, salí sin mirar atrás. Con eso bastaba. Ya no era solo una sospecha o una confesión. Ahora tenía la prueba definitiva, y con ella pensaba destruir todo lo que había fingido conservar. Aquella noche dormí por primera vez en días. No porque estuviera tranquilo, sino porque sabía que por fin tenía el control. Al día siguiente, Clara ni se imaginaba lo que se venía. Cuando me levanté esa mañana, todo tenía una calma extraña. Clara estaba preparando el desayuno, los niños hablaban entre ellos sobre un trabajo del colegio y en la radio sonaba un programa matutino cualquiera. La rutina parecía intacta, pero en mi cabeza solo había una idea fija: hoy empezaría a pagar por todo. No podía permitir que la historia terminara con ella marchándose libremente, con esa tranquilidad con la que había roto mi confianza y mi vida. Si algo tenía claro era que no iba a gritar, no iba a armar un espectáculo, pero tampoco iba a dejar que quedara como la víctima ni que me quitara lo que era mío. No después de verla entrar en ese hotel con otro tipo. Pasé el día entero actuando con la precisión de alguien que ya había tomado una decisión definitiva. En el trabajo apenas pude concentrarme, pero nadie lo notó. Cuando volví a casa, lo primero que hice fue subir al despacho donde guardábamos los papeles del banco, los seguros y la hipoteca. Llevé todo al comedor y pasé horas revisando documento por documento. Sabía que Clara nunca se preocupaba por estas cosas, confiaba en que yo lo manejara todo, y esa era mi ventaja. Teníamos una cuenta conjunta, 2 tarjetas y un fondo de ahorro que ella casi ni recordaba. Durante los años de matrimonio, yo había sido cuidadoso, había invertido bien, y tenía claro que no iba a dejar que un amante con coche gris disfrutara del dinero que yo había ganado.
A la mañana siguiente, fui al banco antes del trabajo. Cerré la cuenta conjunta, abrí una nueva a mi nombre y transferí todo lo que me correspondía. Devolví la tarjeta de ella al cajón de la cocina, donde siempre la dejaba, y fingí normalidad. Luego llamé al abogado y le pedí una cita urgente. Llevé conmigo las grabaciones, los mensajes y un resumen con fechas. No necesitaba mostrarle fotos ni exagerar. Con un tono tranquilo le expliqué lo ocurrido. El hombre me miró en silencio todo el tiempo, tomó notas y, cuando terminé, me dijo que con esas pruebas podía iniciar un proceso de divorcio por infidelidad con ventaja en la custodia y la vivienda. Me habló de plazos, de estrategias y de cómo manejarlo sin levantar sospechas hasta que todo estuviera preparado. Durante esa semana actué como si nada hubiera pasado. Clara seguía saliendo con la misma excusa de las guardias, aunque ya ni se esforzaba en disimular. No sabía que cada una de sus ausencias sumaba puntos a mi favor. En casa, me ocupaba de los niños más que nunca. Les ayudaba con los deberes, los llevaba al colegio, cocinaba y mantenía el ambiente tranquilo. No por generosidad, sino porque cada detalle contaba. Cuando el abogado me explicó que el comportamiento del padre podía influir en la decisión de custodia, entendí que debía parecer el hombre más estable del mundo. Y en cierto modo lo era. No me quedaba otra que mantener la cabeza fría. El viernes por la noche, Clara anunció que tenía que quedarse a dormir en el hospital porque faltaba personal. Me miró sin dudar, esperando una reacción. Le contesté con calma que no había problema, que descansara lo que pudiera. Ella pareció aliviada, incluso me dio un beso rápido antes de irse, como si con ese gesto pudiera borrar todo lo que había hecho. En cuanto cerró la puerta, cogí mi carpeta con los documentos, las grabaciones y las pruebas y conduje hasta el despacho del abogado, que había aceptado verme fuera de horario. Firmamos los primeros papeles del proceso y fijamos la fecha para la notificación oficial. Era un procedimiento limpio, sin margen para el error. Esa noche no dormí. No por culpa, sino porque sabía que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, sábado, Clara llegó a casa cerca de las 10, todavía con la ropa del trabajo. Traía un café en la mano y la sonrisa de quien cree que todo está bajo control. Me saludó con un beso en la mejilla y se fue directa a la ducha. Mientras se bañaba, recibí un mensaje del abogado: los documentos están listos, puede entregarlos cuando lo desee. Borré el mensaje y apagué el teléfono. No podía precipitarme. Primero tenía que prepararlo todo para que el golpe fuera definitivo. Decidí que la confrontación debía ser en el momento en que menos lo esperara, delante de alguien que no pudiera manipular. El domingo por la tarde invité a sus padres a comer a casa. Hacía meses que no venían, así que aceptaron encantados. Clara pareció sorprendida, pero no sospechó nada. Preparó una paella y se mostró amable, como si todo estuviera en orden. Durante la comida, hablaban de cosas triviales, de los niños, de trabajo, y ella sonreía con naturalidad. Esperé a que sirviera el postre y entonces saqué del cajón un sobrecerrado que había dejado preparado la noche anterior. Hay algo que tengo que enseñarles, dije, dirigiéndome a sus padres. Clara me miró con extrañeza. ¿Qué es eso?, preguntó, intentando mantener la calma. La verdad, respondí. Abrí el sobre, saqué el pendrive y lo conecté al televisor del salón. En la pantalla apareció el video grabado desde el pasillo del hotel. El sonido era claro, las voces inconfundibles. No era necesario mostrar nada explícito para que se entendiera lo que estaba pasando. Clara tardó apenas 5 segundos en reaccionar. Se levantó de golpe y corrió a desconectar el televisor, pero su madre ya se había tapado la boca y su padre la miraba con una mezcla de decepción y rabia contenida. ¿Qué es esto, Clara?, preguntó su padre con la voz rota. Ella no respondió. Me miró a mí como si quisiera matarme.
¿Qué coño has hecho, Javier?, gritó, intentando recuperar el control. Lo único que tú no hiciste, decir la verdad, le contesté. La tensión llenó la habitación. Los niños estaban en casa de sus primos, así que no había que contenerse. Sus padres intentaban asimilarlo, y ella se derrumbó, pero no por vergüenza, sino por rabia. Eres un cabrón, dijo entre dientes. ¿Cómo puedes hacerme esto delante de ellos? Tú me hiciste esto delante de todos los que nos conocían, solo que yo no lo sabía, le respondí. Su padre intervino, golpeando la mesa con la mano. Basta ya. No puedo creer que hayas arrastrado a tu familia a esto. ¿Qué te pasa por la cabeza, Clara? Ella no contestó. Cogió sus cosas y salió de casa sin decir nada más. Su madre lloraba en silencio, y yo me limité a recoger los platos. No sentí satisfacción, ni alivio, solo una especie de vacío pesado que me mantenía en pie por pura inercia. Cuando sus padres se fueron, me quedé solo en el salón, mirando el televisor apagado. Era el final de algo, aunque aún quedaba lo más duro, el cierre definitivo. Durante los días siguientes, Clara no volvió. Mandó un mensaje diciendo que se quedaría unos días en casa de una amiga. No le respondí. El abogado presentó la demanda el miércoles y el proceso se puso en marcha. Su reacción fue rápida. Me llamó varias veces, pero no contesté. Luego me envió un mensaje diciendo que quería hablar por los niños. Acepté verla, pero solo para dejar las cosas claras. Nos citamos en una cafetería del centro. Llegó con el aspecto de alguien que había pasado días sin dormir. Me miró con una mezcla de reproche y derrota. No tenías que haber hecho eso, dijo, sin saludar. Tenía que hacerlo. Llevabas meses mintiendo y sonriendo como si nada. No te imaginas lo que es vivir con alguien que te destruye la confianza y aún espera que le des las gracias. No lo entiendes, respondió bajando la mirada. No lo hice para hacerte daño. Me sentí atrapada. Entonces podrías haberlo dicho. Pero preferiste mentir. ¿Y tú qué ganas con todo esto? ¿Con arruinarme delante de mis padres? Gano justicia. Gano poder volver a mirarme al espejo sin sentirme idiota. Ella se quedó callada. Miró por la ventana un largo rato y luego dijo algo que no esperaba. Lo nuestro se acabó hace tiempo, pero te aseguro que alguna vez te quise. No lo dudo, Clara. Pero ya no me sirve. Nos quedamos en silencio. Cuando se levantó para irse, no la detuve. Pagó su café y salió sin mirar atrás. No supe si la volvería a ver en casa, pero no importaba. Todo estaba escrito. El proceso estaba en marcha, y mi vida anterior se estaba desmoronando justo como yo había planeado. Esa noche dormí sin sobresaltos. Por primera vez en meses, no me desperté en mitad de la madrugada pensando en que habría hecho mal. Ahora lo sabía todo, y aunque me quedaba por enfrentar lo que vendría después, el divorcio, las explicaciones, la reacción de los niños, al menos tenía la certeza de que ya no había nada que esconder. Al día siguiente comenzaría la última fase, cerrar definitivamente una historia que había dejado de tener sentido mucho antes de que yo lo supiera. El domingo siguiente a esa conversación en la cafetería fue uno de los más duros, no porque hubiera una pelea o una discusión nueva, sino porque Clara volvió a casa como si no hubiera pasado nada. Llegó por la tarde, saludó con un tono falso, preguntó por los niños y se metió en su habitación sin dirigirme ni una sola palabra más. Lo que me dejó más desconcertado fue que lo hiciera sin el menor rastro de vergüenza, sin incomodidad, como si todavía tuviera derecho a volver a entrar en ese espacio que ya no era suyo. Me pareció tan descarado que, por primera vez, consideré seriamente la idea de decirle que se fuera de inmediato, sin rodeos, sin explicaciones, pero decidí esperar hasta hablar con el abogado. No quería cometer un error por rabia.
Ese mismo día, antes de que los niños volvieran de casa de mis cuñados, le pedí que habláramos en el salón, lejos de ellos. Se sentó en el borde del sillón, cruzó los brazos y esperó. Necesitamos organizarnos para cuando esto sea oficial, le dije. ¿A qué te refieres con esto? Con el divorcio, Clara. Ya está en marcha, y lo sabes. Así que ahora tenemos que dejar claro quién se va a quedar en la casa mientras dura el proceso, cómo vamos a organizar la custodia provisional y qué vamos a hacer con los gastos. No pienso irme de mi casa, respondió sin dudar. Yo también tengo derecho a estar aquí. Legalmente, no es tan simple. Pero no estoy pidiéndote que te vayas esta noche. Solo digo que no podemos convivir como si fuéramos dos desconocidos que se cruzan en el pasillo. No es sano para nadie, ni para nosotros ni para los niños. Entonces dímelo tú, Javier. ¿Dónde voy a ir? No tengo otra casa. Ese no es mi problema. Tú fuiste quien decidió romper esto. No puedes venir ahora con cara de víctima. Has tenido tiempo para pensar en eso. No esperaba que me hicieras la vida imposible, respondió con tono sarcástico. No te la estoy haciendo. Estoy marcando límites. No pienso pasarme los próximos meses compartiendo techo contigo como si esto fuera un hotel. Se hizo un silencio incómodo. Nos quedamos mirándonos unos segundos, sabiendo que esa convivencia forzada tenía los días contados. Finalmente, me levanté y me fui a mi habitación. Cerré la puerta, saqué una hoja y comencé a escribir en una libreta los turnos de los niños, los días que yo me ocuparía de llevarlos al colegio y cuando le tocaría a ella. No quería improvisaciones, no quería peleas diarias, necesitaba estructura, porque si no esto se iba a volver un infierno. El lunes siguiente fui al colegio de los críos y hablé con la dirección. Les expliqué la situación sin entrar en detalles, solo lo básico, que estábamos separándonos y que durante las próximas semanas podía haber cambios en quien los recogía o los llevaba. Me agradecieron la transparencia y prometieron comprensión. Luego pasé por el abogado para entregarle la documentación final que necesitaba para preparar la audiencia preliminar. Me explicó que, con las pruebas que había aportado, el juez podía decidir una separación con atribución inmediata de vivienda familiar y custodia compartida pero con supervisión. Era exactamente lo que buscaba. Quería estabilidad para mis hijos y distancia con Clara. Cuando volví a casa esa tarde, ella estaba con los niños en el comedor. Parecían tranquilos, reían por alguna tontería que veían en la tele, y por un segundo me dolió saber que todo eso se iba a romper en breve. Pero luego me recordé que quien lo rompió no fui yo. Esperé a que se fueran a dormir y bajé al salón. Clara estaba en el sofá con el portátil, trabajando en algo. Me senté frente a ella. El jueves tenemos que presentarnos en el juzgado para la primera audiencia. ¿Ya tan rápido? Sí. Y a partir de ese día, empezará todo formalmente. Hay que estar preparados. Ella cerró el portátil y me miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Pensé que ibas a darme más tiempo. ¿Para qué? ¿Para seguir mintiendo? Ya está hecho. No estoy lista para que todo cambie tan de golpe. Yo tampoco lo estuve cuando me enteré de que dormías con otro. Su cara cambió. Por primera vez en mucho tiempo pareció afectada. Se quedó callada, con la mirada perdida. No me moví. Después de unos segundos, volvió a hablar. ¿De verdad piensas que esto es lo mejor para los niños? Sí. Lo mejor para ellos es que sus padres no se destrocen en casa, que no vivan en un ambiente envenenado. Y lo mejor para mí es no tener que ver tu cara cada mañana sabiendo lo que hiciste. Se levantó y se fue sin decir nada más. La puerta del dormitorio se cerró suave, pero firme. Me quedé solo en el salón, viendo la pantalla en negro del televisor, con esa sensación seca en la boca de quien ya no tiene nada que decir.
El jueves llegó. Fuimos al juzgado por separado. Yo llegué con el abogado, ella sola. No se saludó con nadie. Llevaba una carpeta y los ojos hinchados, aunque no sé si por haber llorado o por haber dormido mal. El trámite fue rápido, porque las pruebas eran contundentes. El juez decidió que yo me quedaba con la casa mientras durara el proceso, y la custodia sería compartida con régimen establecido de visitas. Clara no protestó. Asintió en silencio, como alguien que ya había perdido la voluntad de discutir. Al salir, intercambiamos solo una mirada rápida. No hubo palabras. Al día siguiente comenzó a empacar sus cosas. No me preguntó nada. No me pidió ayuda. Se limitó a meter su ropa en 2 maletas y en una caja. Cuando acabó, bajó las escaleras con todo y dejó las llaves sobre la mesa de la entrada. Volveré por el resto cuando no haya nadie, dijo sin mirarme. Haz lo que quieras. Y se fue. Así, sin dramatismo, sin lágrimas, sin portazos. Solo el sonido de la puerta cerrándose con ese clic seco. Me quedé de pie en el pasillo unos segundos, luego subí al cuarto de los niños, les expliqué que mamá iba a quedarse unos días en otro sitio pero que lo seguiría viendo. Me escucharon con atención, con la seriedad que solo los niños tienen cuando sienten que el mundo adulto se resquebraja. No preguntaron demasiado. Se limitaron a abrazarme y a volver a sus dibujos. Esa noche dormí en la cama sin sobresaltos. Era la misma habitación, el mismo colchón, pero por primera vez no olía a ella, no sentí esa carga invisible que había estado respirando durante meses. Al día siguiente, me desperté temprano, preparé el desayuno y lo compartí con mis hijos en silencio. La casa estaba distinta. Más vacía, más tranquila, más mía. No mejor, no peor. Solo diferente. Había terminado una etapa. Me costó entenderlo, pero lo supe al ver la mesa del comedor vacía, sin su taza, sin su móvil vibrando. Ahora venía otra parte, y no sabía cómo iba a ser, pero al menos sabía que no tenía que fingir más. Ni con ella, ni conmigo, ni con nadie. La primera semana sin Clara en casa fue extrañamente silenciosa, pero no en el sentido de vacío emocional, sino en la ausencia de todo ese ruido que había estado arrastrando los últimos meses. Ya no estaban las salidas repentinas, las excusas mal armadas, las discusiones disimuladas en la cocina cuando los niños no estaban mirando, ni esa tensión permanente que se había vuelto parte de la decoración de la casa. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, vestía a los críos, los llevaba al colegio, me iba al trabajo, y al volver, los ayudaba con los deberes, cenábamos, veíamos algo juntos en la tele, y los acostaba. La rutina era agotadora, pero también era simple, manejable, limpia. Lo hacía todo sin pensar demasiado, porque pensar era peligroso. No hablaba con Clara más que lo necesario. Mandaba mensajes para preguntar por los horarios de los niños o por temas del colegio, y eso era todo. Ninguno de los dos hacía intentos de reconciliación ni de conversación más allá de lo funcional. Lo nuestro había muerto y, lo que era más extraño, ninguno de los dos parecía querer resucitarlo. Durante esa semana, cada vez que entraba al dormitorio y veía el lado de la cama vacío, no sentía nostalgia. Sentía una especie de alivio sucio, una confirmación de que todo lo que había aguantado durante años había terminado. Ya no tenía que convivir con una persona que me miraba como si yo fuera un estorbo. El jueves de esa semana le tocaba recoger a los niños y pasar el fin de semana con ellos. Vino a por ellos puntual, con ropa informal y el pelo suelto, intentando mostrar una normalidad que se notaba forzada. Cuando entró en casa, evitó mirarme directamente. Los críos salieron corriendo con sus mochilas y se despidieron de mí con un abrazo rápido. Clara se quedó unos segundos en el recibidor, como dudando si decir algo más. ¿Te han dicho algo los niños?, preguntó sin levantar la voz.
¿Sobre qué? Sobre todo esto. La separación. Solo que no entienden por qué no estás aquí. ¿Y qué les has dicho? Que tú decidiste irte porque ya no querías seguir con esta familia. Me miró con los ojos abiertos, como si no esperara una respuesta tan directa. Eso no es justo, dijo con tono bajo. Justo sería que supieran que te fuiste porque preferiste a otro antes que a nosotros. Pero son niños, y no necesitan más mierda de la que ya les ha tocado. Así que si no quieres que digan nada, te conviene no provocarme. No dijo nada más. Salió con los niños y cerró la puerta sin hacer ruido. Me quedé solo todo el fin de semana, y aunque al principio pensé que iba a ser un infierno, fue todo lo contrario. Pude dormir, limpiar la casa con calma, ver una película sin interrupciones, y por primera vez en mucho tiempo, pensar en mí sin sentir culpa. El lunes, cuando trajo a los niños de vuelta, vino con otra cara. Entró sola a la casa mientras ellos se quedaban en el coche con la radio encendida. Se apoyó en la pared del pasillo, cruzó los brazos y me miró sin hablar. Quiero hablar contigo, dijo al cabo de unos segundos. Habla. No así. Quiero que nos sentemos, que hablemos como adultos. ¿Y ahora por qué? ¿Te ha dejado él y necesitas volver a lo seguro? No tiene nada que ver con él. ¿Tú escuchas lo que dices? Todo esto tiene que ver con él. He estado pensando mucho. Me he equivocado, lo sé. Y no estoy aquí para pedirte que volvamos. Menos mal. Pero quiero arreglar las cosas contigo. No como pareja, sino como padres. No podemos estar en guerra. No podemos estar en este nivel de odio. Yo no te odio, Clara. Solo dejé de respetarte. Eso es incluso peor. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ella se acercó a la mesa del comedor y se sentó. He dejado de ver a Raúl, dijo de golpe. No me interesa. Lo digo porque fue una mierda todo lo que hice. Me metí en algo sin pensar en las consecuencias. Me dejé llevar por la emoción y me olvidé de lo que teníamos. No estoy pidiendo perdón porque sé que no lo merezco, pero quiero que sepas que, aunque tarde, me he dado cuenta del daño que hice. Pues qué bien. Pero ya está hecho. Ahora la prioridad son los niños. Lo sé. Por eso quiero proponerte que los llevemos juntos a terapia. Que los ayudemos a entender. Si tú lo pagas, adelante. Javier. Clara, no es un vamos a hablar, ni un estamos mejorando, ni un lo intentamos de nuevo. Esto no es una tregua. Esto es que tú tomaste una decisión, yo tomé otra, y ahora hay que vivir con las consecuencias. Me alegra que hayas dejado a ese tío, pero eso no cambia lo que hiciste. No quiero tu perdón, no quiero tus explicaciones, y mucho menos quiero que pienses que esto se va a arreglar con dos frases bien dichas. ¿De verdad no sientes ni un poco de pena? No. Sentí pena durante semanas, cuando fingías que no pasaba nada, cuando me mentías en la cara, cuando me tocabas como si yo fuera una obligación. Pero ya no. Se me acabó. Ella se levantó, respiró hondo y se encaminó hacia la puerta. Gracias por escuchar. No lo hice por ti. Lo hice por los niños. Salió sin decir más. Y esa fue la última conversación larga que tuvimos. Desde entonces, solo cruzamos frases sueltas por temas prácticos. No hubo más discusiones, ni intentos de reconciliación, ni gestos ambiguos. Yo seguí mi vida, cada vez más estable, más estructurada, más centrada. El proceso legal terminó 2 semanas después. El juez ratificó lo provisional, casa para mí, custodia compartida con mayoría de tiempo en mi domicilio y obligación de ella de cumplir con las visitas y los gastos. Clara no discutió nada. Firmó todo con cara de resignación. Parecía más vieja, más cansada,
y no me alegré por ello. Solo pensé que cada uno carga con lo que merece. A día de hoy, no sé si está con alguien más. No me importa. Yo he vuelto a tener algo parecido a la paz. He vuelto a reírme con mis hijos, a salir con amigos, a recuperar la sensación de que mi vida es mía. No tengo prisa por conocer a nadie, pero si algún día pasa, al menos lo haré sabiendo que aprendí lo que no se puede tolerar, lo que no se puede perdonar y lo que nunca, bajo ninguna circunstancia, volveré a permitir en mi vida. Así acabó todo. Sin gritos finales, sin reconciliaciones baratas, sin vuelta atrás. Solo con la realidad sobre la mesa, con los errores a la vista y las decisiones asumidas. La infidelidad no fue solo un error de una noche, fue una cadena de mentiras, de desprecios, de cobardías que fueron pudriendo lo que alguna vez fue una familia. Y ahora, cada vez que cierro la puerta de mi casa, sé que lo que queda dentro sí es real, porque ya no hay espacio para la mentira ni para quien no supo valorarme.